eh, trabajando. Listo. Muy bien. Pues bueno, querida familia de Mater Fátima, estamos nuevamente aquí reunidos todos como iglesia para aprender más. Mater Fátima Internacional ha hecho un gran trabajo haciendo esta escuela, esta escuela que nos permite aprender a ti y a mí de diversos temas, escuchar diferentes objetivos y que al final todos apuntan a que vayamos avanzando en virtud y que vayamos entendiendo que la conversión es día a día. La conversión la tenemos que tener en nuestra mente día con día y hasta el último día de nuestra existencia, cuando ya no estemos de manera terrenal aquí en este mundo, cuando ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús, pues ya nos daremos cuenta cuál es el estado de nuestra alma en ese momento. Y por lo que nos toca a nosotros, mientras que vivamos los días que Dios nos tenga destinados, tenemos que esforzarnos mucho, mucho para seguir adelante, esforzarnos mucho en el rezo del rosario. Este es un escenario que siempre traigo de la medalla milagrosa y que siempre invito a las personas a que recemos el rosario por nuestras familias, por nuestros hijos, rezar el rosario todos los días. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a hacer un Ave María pidiéndole al Espíritu Santo que interceda por cada uno de nosotros para que infunda el don de sabiduría, don de inteligencia en ti y en mí, para que podamos comprender lo que vamos a ver el día de hoy. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues unidos en oración, entonces vamos a continuar aprendiendo sobre el vicario del Padre. Los temas, los programas que nos queden de aquí a que concluya el curso, quiero que ahondemos en la persona de San José, que lo tengo justo ahí atrás de mí, ya lo ven, con una velita de Nuestra Señora de Schoenstatt. Soy muy devota de San José y esta devoción habrá de llegar muchos años, muchísimos después de iniciar este camino de conversión. La realidad es que eh, no lo conocía hasta que una amiga me hizo el favor de darme a conocer la devoción a San José. Y ha sido maravillosa para mí. Ha sido una bendición en mi vida contar con el patrocinio de San José. Entonces, creo que es un santo que es el padre de la Iglesia Universal, vicario del Padre, que poco se habla de él. Y la verdad es que la historia de él es muy necesaria que la conozcamos. La participación de San José en la economía de la salvación es muy importante, muy importante. Me voy a basar en este libro que escribió en su momento mi querido padre Tiberio Munari de feliz memoria. Lo puedes buscar en ediciones javerianas, San José, Vicario del Padre, Tiberio Munari. Ahí está. Este libro es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy claro, muy claro. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con el tema del día de hoy y vámonos dando cuenta qué es lo que me falta a mí de manera personal trabajar, ¿sí? Supongo que somos la mayoría laicos
unos casados, otros solteros, otros separados, divorciados, viudos. El estado en el que estemos es conveniente para cada uno de nosotros aprender de San José. En su escuela vamos a aprender muchísimo y yo quiero que conozcas muy bien a San José para que te vuelvas muy devoto, muy devota de él, porque te va a hacer mucho bien en el orden espiritual. Dice Santo Tomás de Aquino, establece la razón teológica de la santidad de San José cuando escribe, cuanto más próxima o cercana a Dios está una criatura, tanto más participa de su infinita santidad. Nadie como José, después de Jesús y María, fíjate bien, nadie como José después de Jesús y María se ha acercado tanto a Dios, por lo cual hay que concluir que su santidad excede a la de cualquier otra criatura humana o angélica. Una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. La misión de José fue única e irrepetible en la historia de la salvación. Atención aquí, familia Mater Fátima, Dios está aquí, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Enseguida, después de nuestro Señor Jesús, viene la Virgen María. En intercesión, el Padre, Creador, Todopoderoso, Misericordioso, Autor de todo lo creado, Padre de nuestro Redentor. Y el Espíritu Santo, que es el Maestro de la Iglesia, el Espíritu de Jesús. Santísima Trinidad, pero luego separamos la persona de Jesús como hijo de la Virgen María y de José, y enseguida en intercesión está su mamá, y enseguida San José. Y después de San José, toda la corte celestial, todos los ángeles. Qué importante es conocer la santidad de San José. No es un santo más, es el vicario del Padre. Y ahora vas a escuchar cómo Padre Tiberio hace una referencia aquí de una manera, me pareció magistral, como gran teólogo que fue y tanto que quería a San José, pues tanto lo quiso que escribió un libro de él. Y es un libro que te ayuda a entender el papel importante. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. Nadie como José, después de Jesús y María, se ha acercado tanto a Dios. San Bernardino de Siena dice que cuando Dios le da una misión a uno, al mismo tiempo le da todos los dones y carismas necesarios para desarrollar esta misión. Cuando Dios da una misión, a ti te ha dado una misión y a mí me ha dado una misión. Y quizás esa misión nos ha dado miedo. Tenemos una misión y una vocación. La misión define lo que harás en la vida, cómo te vas a desarrollar en tu vida. La vocación es el estado al que has sido llamado. Yo he sido llamada a la vocación de esposa y mamá. Entonces soy esposa y madre, pero tengo la misión de dar a conocer a nuestro Señor Jesús y en especial me fue entregado este carisma mariano. Es una gracia del Espíritu Santo que todos podemos recibir, ¿eh? No nada más algunas personas, por supuesto que no. Pasa que como hija espiritual de Padre Tiberio y siendo un director espiritual eminentemente mariano, pues le pidió mucho a Dios y oró mucho por mí para que yo pudiera hacer este apostolado a la Reina del Cielo. Entonces, este carisma mariano me fue entregado como misión, dar a conocer a la Reina del Cielo. Y tengo tantos años, casi 18 años, predicando a la Virgen María, que evidentemente
hay que conocer a su esposo. Y entonces, cuando entendemos que él tuvo todo lo indicado para sacar su misión adelante, a ti y a mí nos toca precisamente eso, confiar más en Dios. Lo que Dios te pida, lo que Dios te presente, lo que te ponga enfrente, si ya llegó a tu vida, es que ya lo puedes hacer, es que ya lo puedes enfrentar, ya lo puedes sacar adelante. Eso no significa que no te vaya a doler. Eso no significa que te vaya a gustar necesariamente. Eso no significa que no tengas problemas para hacerlo, para ejecutarlo, para desarrollarlo. Significa que tienes todo lo necesario para salir adelante. Con las emociones que quieras, con las dificultades que se presenten, materiales, físicas, familiares, psicológicas, tienes los recursos para salir adelante. El Espíritu Santo no nos va a entregar nada que Él tenga en conocimiento que no lo podemos sacar adelante. Y lógicamente, Él nos da sus dones y carismas, caris, de latín regalo, que son infinitos, sus dones, frutos espirituales, carismas sobrenaturales, naturales, gracias, todo lo que el Espíritu Santo sabe que tú necesitas y que yo necesito, ya nos lo ha dado y si se presenta una situación diferente, nueva, nos va a entregar nuevas gracias. Por eso San Bernardino de Siena lo dice con esta claridad, pues cuando ya te toca hacer algo, pues tú ya puedes desarrollarlo, ya puedes salir adelante, porque ya Dios te ha entregado lo que es necesario que tengas en dónde, en tu corazón y en tu mente. Y el santo añade además, Bernardino de Siena, siendo María la dispensadora de las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta profusión no es de creer que enriqueciera de ella a su esposo San José, a quien tanto amaba y del que era respectivamente amada. Y así José crecía en virtud y en amor para su esposa y su hijo. Y nosotros, rezando el rosario, recibimos gracias grandísimas para seguir adelante, seguir militando. Vamos adelante. Y la Virgen María en su escuela nos educa porque somos devotos del rosario. Yo espero que si tú has seguido a lo largo de un tiempo estos temas que comparto, ya tengas muy claro que el rosario es indispensable, ¿sí? Indispensable. Y no para hacerlo una vez a la semana, y no para hacerlo 2 veces a la semana. Lo vamos a hacer todos los días. El rosario se hace todos los días. Busca la hora en la que no estés cansado o cansada, porque si no, claro que no lo vas a poder hacer. Te llevará 20, 25 minutos y lo sacas adelante. Y le entregas, ya has aprendido, le entregamos las indulgencias parciales o plenarias según sea el caso. Y cuando digo esto, surgen algunas preguntas y dudas y qué bueno. La indulgencia plenaria la ganas rezando el rosario cuando lo haces con alguien más. Por lo menos con una persona más, tú ya tienes indulgencia plenaria o cuando lo rezas frente al Santísimo. Indulgencias parciales, cuando lo rezas tú solo, tú sola, y no estás frente al Santísimo. Cuando vas en el carro, cuando estás en tu habitación, puedes poner ahí el Santísimo en vivo, alguna capilla, ¿verdad? Transmitiendo 24 horas, que hay en todos lados. Cuando vas haciendo ejercicio, cuando vas en el camión, cuando vas en el súper, ahí tú vas a ganar indulgencias parciales. Entonces,
Si la Virgen María es la dispensadora de todas las gracias, nosotros se las entregamos. Nosotros le vamos a rezar porque la amamos y luego le presentamos las necesidades. Pero vamos a confiar que como ella es la dispensadora, quien acomoda todas las gracias, nuestra Madre sabe dónde ponerlas. Y claro que es válido que tú le pidas por tus necesidades, por las personas que tú quieres, o a lo mejor también por las que no quieres, ¿verdad? Por alguien que te cae muy mal, porque te ha hecho algo, entonces te cae tan mal, pero ¿qué dice San Pablo? Ustedes los fuertes sobrelleven a los débiles. ¿Quién te va a herir? ¿Quién te va a causar un daño? Quien está herido y no ha trabajado en su corazón ni en sus pensamientos. Una persona herida hiere. Una persona que no se siente herida no va a herir, no va a buscar hacerle daño a nadie. Va a cuidar sus palabras, va a cuidar sus acciones, va a cuidar su mirada. Lo que escucha, cómo lo va a decir después. O si lo tiene que decir, igual no. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, yo le digo a nuestra Madre María, te entrego las gracias, lo que voy a hacer en este rosario, te entrego las indulgencias plenarias o parciales. Y ella las va a acomodar donde ella vea que es importante. Si nosotros, que no la conocemos personalmente, a más de 2000 años, creemos en su intercesión, porque es la reina del cielo, ¿no? La hija predilecta de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa del Espíritu Santo, y nos escucha y nos ayuda, intercede por nosotros cada vez que rezamos el rosario. Ahora imagínate en esta proporción cuánto habrá ayudado a San José. Si vivía con él, si era su esposa, cuánto bien le habrá hecho a la Virgen María solo con su presencia a San José. San José, claro que no sabía que ella sería la dispensadora de todas las gracias. Claro que él no sabría que iba a ser proclamada la reina 3 veces admirable, como la advocación de Schoenstatt. Claro que San José no sabía que se iban a dar dogmas marianos acerca de su amadísima esposa. Por supuesto que no. Pero él sabía que estaba con una mujer virtuosa y la amaba profundamente. Y él aprendió de la Virgen María a ser más justo y santo, porque vivía día con día, platicaba con ella, recibía las atenciones de la Virgen María San José. Él literal se educó en la escuela de María, siendo ella la protagonista en persona. ¿Cómo no iba a ser San José santo? ¿Cómo no iba a llegar a este nivel de santidad? Y por eso es el vicario del Padre. María, por su parte, se sintió ligada a José como al representante de la autoridad de Dios y le prestó confianza y cariño llenos de deferencia. Era una esposa amorosa, dulce, pronta y atenta a los menores detalles. Brillan en José, vamos a ver algunos privilegios y virtudes, digo, es difícil o imposible tocarlos todos, ¿verdad? Pero dice, sobre todo las virtudes de la vida oculta. En San José estaban ocultas, pero llenas de santidad, la castidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad, que no puede ser quebrantada por ningún peligro. También San José tenía la sencillez de corazón, la fe,
esclarecida por los dones del Espíritu Santo, la confianza en Dios y la más perfecta caridad. Guardó el depósito que se le confió con una fidelidad proporcionada al valor de ese tesoro inestimable. Al poseer la responsabilidad de custodiar a la Madre del Hijo de Dios y al Hijo de Dios y volverse él el Padre legal, él entiende el tamaño de misión que le ha sido confiada. Y también José se pone a la altura. La Virgen María es la toda santa, ¿verdad? La Iglesia ortodoxa le dice la panagia, la toda santa, la Inmaculada. Es otro de los dogmas y una advocación, la Inmaculada, sin mácula, sin mancha del pecado original. Pero José no es así. José no nació inmaculado. José no tiene este privilegio. Él nació con la mancha del pecado original, pero fue un hombre que estuvo cerca de Dios todo el tiempo y buscó hacer el ejercicio, el caminar de las virtudes de una manera excelente. Procuró crecer en virtud. Entonces, aquí que estamos viendo con esta aclaración, que es importante que la tengamos todos en conocimiento, que San José hizo el ejercicio de las virtudes usando su inteligencia y su voluntad. Importante saber que tú y yo tenemos voluntad. Cuando mi voluntad está debilitada, yo no voy a querer trabajar en mi crecimiento espiritual o en mi crecimiento personal. Si yo no tengo voluntad para mejorar, si yo no tengo voluntad para acercarme a Dios, no tengo voluntad para rezar el rosario, no tengo voluntad para acercarme a los sacramentos, no va a pasar nada. Pero nos estamos perdiendo de ir caminando en la escuela de nuestra Madre María, en avanzar en esos defectos de personalidad que todos tenemos. Nos estamos perdiendo de recibir mayores gracias. Y a veces tú y yo podemos ser como un cristal que está empañado. Cuando un cristal está manchado, tú no puedes ver bien a través, ¿no? Se ven las manchas. Alcanzas a ver, pero no bien. Y hay cristales que están tan sucios que de plano dices tú, no, bueno, aquí no se ve nada. Se tiene que hacer una gran limpieza. Bueno, nosotros somos como esos cristales. Si no estamos limpios, si no nos acercamos a la confesión con regularidad, aunque te dé pena, si no te acercas mucho a la comunión, entonces vas a ser como un cristal empañado. La gracia de Dios que debería de llegar a ti para que llegara también a los demás, porque tú y yo somos un medio que debería de ser útil para Dios. ¿Por qué útil? Porque vamos a ver, en mi caso, yo debo de ayudar a mi esposo y a mis hijos a llegar a él. Pero si yo no estoy en orden, ¿cómo los voy a ayudar? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a confiar mayores dones y gracias si yo no vivo de manera ordenada? Si yo vivo una doble vida, si yo soy más mal testimonio que buen testimonio, aunque rece el rosario, aunque vaya a misa, aunque comulgue, si yo no tengo voluntad para modificar y buscar hacer lo que es correcto hacer y me alejo de los valores, no voy a ser un medio útil para Dios.
No voy a ayudar a los que me rodean a llegar a Él. Qué importante es tener conciencia de esto. Y yo sí quiero que te quede muy claro esta parte. La oración es esencial, porque a través de la oración hablamos con Dios. A través de la oración, Dios manifiesta su misericordia hacia nosotros. Sana en nuestro corazón, nos da claridad de pensamiento. A través de la oración nos acercamos más a Él y Él puede hacer lo que quiere y trabajar maravillosamente. Pero si yo no oro, yo no voy a tener una relación con Dios. Y el corazón se va a ir enfriando ante sus designios, a su voluntad, a su presencia. Ni siquiera me voy a dar cuenta de la presencia de Dios si yo me alejo. Y si yo me alejo tanto, a lo mejor un día me deja de importar lo que Dios espera de mí. Tenemos que tener inteligencia para tomar buenas decisiones, pedirle al Espíritu Santo, dame discernimiento, sabiduría, inteligencia para redireccionar mi vida. San José era una persona, un hombre que nació con la mancha del pecado original, pero tuvo mucho amor por Dios, pero además puso voluntad para hacer en todo momento lo que Dios le pedía. Fue inteligente también, se dejó conducir por Dios. Y ese dejarse conducir por Dios, querida familia de Mater Fátima, a veces nos va a costar trabajo. Dios ha encontrado en la tierra a dos perfectos colaboradores de su obra maestra. Como María, también José forma parte integrante del misterio de la salvación. Podemos emplear una expresión que el padre de la Iglesia, San Irineo, usó hablando de la Trinidad. Y dice, como en el cielo Dios actúa con dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo, así en la tierra actúa igualmente con dos manos, que son María y José. Cómo es bonito acercarse a conocer los pensamientos de los santos, ¿verdad? Porque ellos nos ayudan a entender eh, el plan de Dios y nos ayudan a querer ser mejores. María estaba para llegar a ser madre. ¿Se acuerdan el momento de la anunciación cuando el ángel le revela el plan de Dios y la Virgen María después da su fiat, su hágase? Pero luego tendrá que comunicarle a José que está embarazada y entonces esto le crea en el corazón de José pues mucho dolor, porque él ya está prometido de María, confía en ella, sabe que es buena, habrá sido, y eso ya es una opinión muy personal, ¿eh? Habrá sido la más bonita, la muchacha más bonita de Nazaret. José se habrá fijado en esto, habrá visto a los papás y vio que tenía buenos papás que vivían santamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y José eligió y se acerca a María. Qué noticia tan dolorosa saber que está embarazada. En el antiguo hebraísmo la virginidad no era apreciada porque la principal preocupación familiar era tener descendencia. La falta de hijos se consideraba una maldición de Dios y la virginidad era comparada con la esterilidad, la cual era una humillación. San Pablo decía que en su tiempo había padres que se avergonzaban de tener en su casa a hijas núbiles todavía. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 36. Ahora la Virgen se dio cuenta que su virginidad no solamente no era obstáculo a la maternidad divina, sino que era la condición querida por Dios. La Virgen María
le entrega su virginidad en secreto a Dios, y lo que en un momento pensó que iba a ser obstáculo, porque cuando el arcángel San Gabriel le pregunta si quiere ser la madre del Hijo de Dios, pues ella pregunta: ¿y cómo va a ser eso? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre. Pero pronto entendió que justamente esto era importante para Dios, que no tuviera relaciones. Después de la visita de María a su prima Isabel, a José no se le pudo escapar la nueva condición física de su esposa. La duda, la sospecha, la angustia empezaron a atenazar el corazón de José. En semejantes casos, el judío recto, justo y honrado, una vez convencido de la culpabilidad de la mujer, le daba a la mujer el acta de divorcio. Estaba en su derecho y tal vez en su deber obrar así. Sin embargo, José no estaba, y aquí Padre Tiberio lo pone entre comillas, convencido de la culpabilidad de su esposa. Habrá sentido, algo no está bien aquí. Además, dice el evangelista Mateo, era un hombre justo, es decir, santo. Él no iba a actuar como todos los hombres actuaban en su época. Estás embarazada, no quiero saber nada de ti y pido el divorcio, acabó. Y si iba más allá, moría lapidada la mujer. José no iba a actuar así. Según el padre Ignacio de la Potier, en este caso, José nos da el primer ejemplo de acogida en la fe del misterio de la concepción virginal de su esposa María. Su postura es un modelo para todos los creyentes, en modo especial hoy en día, en que se habla de la concepción virginal de María solamente para discutirla y ponerla en duda. Totalmente. María estaba para llegar a ser madre. Si esto hubiera sucedido fuera del matrimonio, María hubiera sido considerada una madre soltera. Por eso el significado providencial del matrimonio de María y la misión extremadamente importante de José. José tenía la misión de ser padre legal del Hijo de María, una misión misteriosa y desconcertante. Aquí vemos un hecho que mueve el corazón de José. Y que si él no hubiera sido un hombre como era y no hubiera estado tan cerca de Dios, hubiera actuado con criterios humanos, llevado por el coraje, por el miedo, por la desilusión, por la tristeza, por un deseo de venganza. ¿Quién sabe cómo hubiera actuado si él no estuviera en control de sus emociones y de su vida interior? Y esa vida interior estaba llena de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos tomado decisiones apresuradas o hemos tomado malas decisiones, movidos por un sentimiento negativo? Movidos, nuestras acciones son erróneas, equivocadas, por una falta de criterio, porque no lo puse primero en oración delante de Dios. Y entonces actúo por impulso. Y aquí es donde tenemos que aprender que tenemos una voluntad y esa voluntad debe de estar sujeta a Dios. Pero esa voluntad requiere de inteligencia. Somos personas inteligentes tú y yo. No podemos seguir reaccionando. Tenemos que saber tomar decisiones, pero tomar el control de mis emociones negativas. Una reacción es un impulso primario y eso no está bien. Eso nos va a traer mayores problemas o consecuencias negativas. José se encontraba ante dos situaciones. No sabía qué pensar
ante el hecho del embarazo de María. Estaba convencido de la inocencia de María, pero no sabía cómo explicarla. Era imposible que ella fuera culpable, pero era evidente que estaba embarazada. ¿Cómo habrá estado San José? Por un lado, decía, no puede ser. Ella no me pudo haber hecho esto. Ella no puede ser una mala mujer. Ella no pudo haberme engañado. Ella es una mujer de Dios. Yo sé que ella es buena, que es decente, pero está el embarazo y ahí está. Y era un hecho. ¿Cómo explicar esto? Quiero que vayas viendo a San José como un hombre que tuvo que hacer el ejercicio de las virtudes y de estar en todo momento revisándose y poniendo en manos de Dios todo lo que iba pasando en su vida. Por eso él es el patrono de la Iglesia Universal. Era joven, era un hombre, y repito, que no había nacido inmaculado. Tenía su voluntad humana como la tenemos tú y yo. La diferencia es que era un hombre de Dios. Un hombre que buscaba en todo momento hacer lo que Dios le pidiera, lo que Dios estaba esperando como respuesta de parte de él. ¿Y cómo sabemos? Entonces, ¿qué respuesta debo de dar ante una situación de difamación, de mentiras, de traición, de robo? ¿Cómo puedo reaccionar ante una enfermedad terminal? ¿Pero cómo? Aquí es donde la oración es esencial. Solo Dios puede darnos paz en el corazón. Solo Dios puede dar paz a un corazón humano agitado por las circunstancias que vivimos. Según la opinión de algunos padres y teólogos, esto es muy interesante, José conoce el misterio que se ha cumplido en María. Según la opinión de algunos padres y teólogos. Dice, él ha sido informado por María. Ellos creen que la Virgen María, su legítima esposa, sí le dijo del anuncio del ángel. Y entonces, ¿qué argumento dan para tener este pensamiento? Dice, pues era normal que una esposa le dijera a su esposo todo lo que había pasado, más tratándose especialmente de una virgen tan sencilla, tan sincera, tan abierta y humilde como la sierva del Señor. San Bernardo y Santo Tomás, con algunos teólogos antiguos como Orígenes, San Efrén, San Basilio y otros santos de su tiempo, y Laurentin, sostienen esta tesis, que José debió de haber sido informado de la realidad de ese embarazo. Porque la Virgen María, teniendo tantas virtudes y cualidades, no quería que José sufriera. Más que pensar en ella, en que sí, que iba a pensar de mí, era no hacer sufrir, en este caso a su esposo. Entonces le habrá contado la verdad. Y dice, Laurentin lo sostiene en esta tesis. Tanto Tomás de Aquino en el capítulo de su Suma Teológica, en donde trata del matrimonio, escribe, José quiso dejar a la Virgen su libertad, no porque la sospechara de adulterio, sino para respetar su santidad. Él temía de ir a convivir con ella. En nuestra época, escribe de Potier, algunos teólogos han hecho revivir sobre una base más crítica la que justamente se llamó la interpretación de San Bernardo, que es la de muchos padres de la Iglesia. Según esta tesis, José estaba al corriente
de la concepción virginal de María. Y este era el motivo por el cual él quería desaparecer discretamente frente al misterio de Dios. José se encontraba entonces en presencia de lo divino. De pronto su vida da un giro y deja de ser una vida aparentemente normal para encontrarse ante un misterio, pero un misterio que viene del cielo, un misterio que lo deja desconcertado. La reacción primera de todo justo del Antiguo Testamento frente a lo divino era la de sentir temor, temor de la huida, por sentirse indigno. El profeta Isaías, atemorizado por la aparición del 3 veces santo, exclama: ¡ay de mí que estoy perdido! Isaías capítulo 6, versículo 5. José pertenece a esta raza de justos, de santos, de profetas del Antiguo Testamento, y como el profeta Jonás intenta huir de la presencia de Dios. Fue cuando José recibió su anunciación personal, muy parecida a la de la Virgen. Los teólogos y padres de la iglesia dicen: se entera él de la realidad y sintió miedo. Yo no puedo con esto. Esto me rebasa. Solo soy un hombre, solo soy una persona común y corriente. Por supuesto que él no se miraba con la santidad con la que Dios lo miraba. Por eso José tuvo temor. Yo no puedo hacer frente a esto. Entonces mejor que piensen mal de mí, que soy yo el que no quiere cumplir. En efecto, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 2, versículo 20 al 21. Palabra de Dios. Despertado José del sueño, sigue narrando el evangelista, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. José tomó a María en todo el misterio de su maternidad. La tomó junto con el hijo que nacería por obra del Espíritu Santo. José mostró de esta manera una disponibilidad de voluntad semejante a la de María. María dijo: hágase en mí, fiat, hágase en mí. Su hizo, está bien, acepto lo que me estás proponiendo, Dios, es semejante al hágase de María en la Anunciación. Misma voluntad, misma disponibilidad ante Dios. Así como para la Virgen María fue increíble la noticia, pero luego su gran amor por Dios y su fe le dice: hágase en mí, fiat. José hace lo mismo. Esto es inconcebible para mí. Esto se sale de la razón humana. Pero si tú lo quieres, Dios, acepto. Dos figuras grandiosas. José de este modo volvió a ser un singular depositario del misterio escondido desde siglos en Dios. Efesios capítulo 3, versículo 9. De este misterio divino, José con María es el primer depositario. Con María participa a esta fase culminante de la autorrealización de Dios en Cristo y participa desde el primer momento. Y entonces el Papa Pablo VI, y con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy, el Papa Pablo VI dirá con este bello texto: San José ha sido llamado por Dios para que sirviera directamente a la persona y misión de Jesús a través del ejercicio de su paternidad. Exactamente de esta manera él coopera en la plenitud de los tiempos, al gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Su paternidad se expresó concretamente en haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le es unida, en haber usado de su autoridad legal para hacer un total don de sí mismo, de su vida, de su trabajo, en haber convertido su humana vocación
al amor doméstico en la sobrehumana oblación de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías germinado en su casa. Él se olvida de sí para hacer lo que Dios quiere. Hace a un lado su voluntad humana para aceptar la voluntad de Dios. Y cambió su vida, cambió radicalmente. Pero por eso, hoy en día, Él es el patrono de la Iglesia Universal. ¿Te das cuenta cómo es hermoso conocer y amar a San José? Hay que buscar su patrocinio, hay que buscar que nos adopte espiritualmente. Siempre nuestra vida espiritual se enriquecerá aún más. Hemos llegado al final de este tema del día de hoy y espero que haya sido para ti un motivo de crecimiento espiritual. Busca a San José y literal dile, ¿me adoptas espiritualmente? Quiero ser, quiero ser un hijo, una hija tuya. Y San